se me quedó un poco grabada la última escena, ¿no? Y quisiera partir un poco por ahí. Aquella que muestra destrozos. Se suele señalar de que estamos en un escenario donde la política se ha venido espectacularizando. La noción de espectáculo suele asociarse a la política. Lo que me parece que es un buen punto de entrada. Sin embargo, lo que acabamos de ver, a mi modo de ver, es aún más grave que eso, creo yo. En el espectáculo, o bajo la lógica del espectáculo, hay todavía una cierta distancia entre aquello que se representa o que se presenta como espectáculo y los espectadores. Hay una escena, hay una representación, hay unos actores y hay un público. En ciertos estudios en comunicación, más bien se tiende a privilegiar lo que es, insisto, aún más grave que la lógica del evento. En el evento estamos todos concernidos. Quizá el ejemplo más evidente de un evento es la Teletón. Es completamente imposible quedar fuera de ese evento. Hay unos espectáculos, ciertamente, hay unas acciones, pero en rigor estamos delante de un dispositivo máximamente envolvente. Es muy difícil, salvo pagando algunos precios, digamos, incluso hacer una crítica a la Teletón. Hay que participar. Lo que vimos ahí, de alguna u otra manera, mutatis mutandis, podemos insertarlo también dentro de esa lógica. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? A mi modo de ver, es una interpretación, ciertamente, que la hago simplemente circular. Tú también pudiste estar ahí. La idea es mostrar unos destrozos, ¿cierto? Pero es mostrar simultáneamente de que cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de esos destrozos. Yo creo que estamos delante de una lógica totalitaria y que me parece que tiene sentido ciertamente estar completamente advertido de ella. Hay otra imagen que también me llamó la atención. Es la imagen de Camila Vallejo en las últimas noticias. Bueno, no estoy haciendo lo que tenía preparado. Me estoy dejando un poco llevar por lo que acabamos de ver, ¿no? Tenía preparado otra cosa. Pero ahí también estamos delante de unas dinámicas, de unos procesos culturales y políticos sobre los cuales me parece completamente pertinente estar advertido. Sobre todo si entendemos la política, no tan solo asociada a las prácticas políticas clásicas, el hecho de votar, por ejemplo, o aquello que ocurre dentro del Parlamento. Sobre todo si entendemos la política en un sentido más amplio.
y somos capaces de politizar hasta el más anodino de los matinales. Si entendemos la política asociada al conflicto de las interpretaciones, a la lucha por el sentido en el mundo, o del mundo. Puestos en esta perspectiva, un concepto más bien amplio de la política, esa portada donde aparece Camila Vallejo me parece que también es preciso atenderla con cierto cuidado. Tenemos que ser capaces de hacer, a mi modo de ver, digamos, de esas portadas, o de esos juegos, o de esas escenas, un problema teórico y político. Es un rostro. Es un rostro. La cercanía máxima es casi promiscua. La importancia del rostro, de las caras. Hay una revista que se llama Caras. En el siglo XIX, en los tiempos no tan solo de Valentín Letelier, sino que incluso más atrás, si recorremos todo el siglo XIX, al menos yo no me he topado con publicaciones tales como Uno Mismo o Caras. Quizás Caras y Cosas son dos revistas particularmente representativas, diría yo, las cosas, los objetos, los signos y los rostros, particularmente significativas, son elementos que son significativos de ciertos procesos culturales y políticos, insisto en esto, sobre los cuales es preciso la decodificación. ¿Qué más íntimo que un rostro? Hace años atrás, en una de estas revistas apareció en la portada, hace 10 o 15 años atrás, la portada de Gladys Marín. Gladys Marín decía, dos puntos, más bien, la revista reproducía la siguiente aseveración: no hay nada más importante para mí, Gladys Marín, que el amor. Cierre comillas. La importancia del rostro, la importancia de la subjetividad, de la psicología, del yo individual, de los afectos. Esto se remonta ciertamente un poco más atrás. Bueno, el cine tuvo que ver con esto, ciertamente. Eso lo sabe Darcy. El cine inventa el rostro, inventa las caras. Según Richard Dyer, incluso inventa el peso. Estamos delante entonces de unos procesos de psicologización, de semiologización, que están, a mi modo de ver, desde sus entrañas políticamente connotados. Forman parte o se integran, forman parte de la hegemonía cultural dentro de la cual vivimos. De ahí la importancia de estar advertidos, de ahí la importancia de elevar estas portadas aparentemente anodinas, a hacer de ellas un problema teórico y político. Estas portadas, como la prensa, son un actor. Hay ahí unos lenguajes, unos códigos, unos juegos entre los códigos, y todo eso significa. Todo eso significa. Hay unos juegos particularmente sutiles. Hay ciertos periódicos, por ejemplo, que creen despolitizar todo el cuerpo del periódico, concentrando la política tan solo en la editorial.
no abriendo de par en par el periódico, para ver en esa perspectiva los distintos juegos lingüísticos, paralingüísticos y no lingüísticos, un poco al modo de decir del Liceo Verón, que allí se dan. La prensa como un espacio que tiene unos lenguajes, una escritura, unos juegos en el ámbito de las secciones, y todo aquello significa. Y puestas las cosas en esta perspectiva, claro, la tarea es ciertamente larga, costosa e incluso dolorosa. Pero me parece interesante, estoy pensando en la perspectiva de contestar o de decodificar aquellos procesos psicológicos, culturales y políticos que forman parte de nuestra historia, que forman parte integrante de nuestra historia, que se transforman aún más radicalmente dicho en hitos, en formas de vida. Un texto no tan solo significa cuando se atienden sus representaciones, sus contenidos. Un texto da cuenta también de unos juegos en el ámbito de los significantes. Un texto y un texto periódico es también un formato, es una forma, es una gestalt. Es una gestalt. Y las gestalt suelen no ser inocentes. De ahí la necesidad de estar, insisto, un poco advertido, y con esto termino, de unos procesos que son complejos, que forman parte de la cultura neoliberal, esta cultura de superficies, esta cultura de brillos, de exterioridades, unos juegos que buscan más fascinar que convencer, que buscan más marearnos, estoy pensando un poco en la lógica del mono, que argumentar. Y los procesos hegemónicos también incluyen estas variables psicológicas, estos procesos de psicologización, la centralidad que va teniendo o que tiene en ciertas publicaciones, bueno, por de pronto el yo, y todo eso va configurando formas de vida. De ahí que la pelea política necesaria, legítima, suele ser larga, suele ser costosa. No es puramente reductible, creo yo, al asalto al cuartel del invierno, por importante que sea. Hay aquí unas variables culturales políticamente preñadas que me parecen muy importantes de tener en consideración y sobre las cuales cabe ciertamente arrojar una mirada técnica, crítica y política. Gracias, profesor.